por otro lado, la idea de la clase de hoy era preparar algo distinto, donde yo poderles mostrar algunas aplicaciones que se pueden hacer a partir del uso de la probabilidad en aplicaciones ya sea de ciencia de datos o que esté relacionado un poco con lo que es el análisis de la estadística y la probabilidad, por ahí ver un poco más de aplicación y no tanto la parte teórica y la parte práctica. ¿Sí? Como por ahí tener una clase diferente, distinta a la que tenemos cada lunes y mostrar algo por ahí que no sé si a ustedes les queda por ahí la sensación de que, bueno, de qué manera podríamos aplicar todo lo que vemos de probabilidad y qué es lo que vamos a ver en la segunda parte de estadística, como para que le puedan encontrar un poco más de sentido. Pero bueno, nada, eso era un poco lo que yo había preparado y pensado para hoy. Pero bueno, no sé ustedes si tienen alguna otra inquietud, consulta que quieran hacer, que quieran aprovechar. Sé que ahí está Nancy, que estuvo enviando algunos ejercicios a través del canal de Discord. Nancy, la verdad que yo estuve un poco complicado estos últimos días. Quisiera tomarme un tiempo para ver bien detenidamente lo que vos habías compartido y poderte dar alguna respuesta. Lo que sí, por ahora te puedo decir es que me parece muy bueno que vayas intentando hacer los ejercicios y eso es algo bastante positivo y creo que eso vas a ver que después eh, en el transcurso de los tiempos que vamos a tener vas a ver que eso va a ser algo importante y positivo para vos. Creo que hay un cambio rotundo con respecto a años donde has cursado la materia, que por ahí uno lo puede empezar a ver a partir de todo esto que estás compartiendo, las preguntas por ahí que estás haciendo, se nota que le estás dando tiempo a la materia. Pero bueno, nada, eso. Después espero en estos días poderlo ver tranquilo y poderte decir si lo que habías enviado está bien, si hay que hacer alguna corrección o algo que sea necesario. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Y sí, la verdad, el tiempo que tengo me siento con esta materia particularmente, más allá de que estoy cursando otras, pero y me cuesta, me sigue costando, pero bueno, me cuesta un poquito menos. Es como que hay Sí, cosas que, lógicamente, de tanto leer y de tanto hacer y de tanto, 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 es como que, bueno, es como que va apareciendo todo lo que estaba por ahí en algún lugar bien, escondido y eso me da cierta tranquilidad y también me da más ganas de seguir, obviamente, porque cuando uno entiende un poquitito, es como que ayuda también un montón a poder seguir. Y sí, lógicamente tengo preguntas y cuestiones que no entiendo algunas cositas que estoy haciendo hoy, este, con respecto a cuando vamos a la aplicación más que nada, porque se me pide, no sé, superado, ¿no? Es el mayor, se supone, ¿no? X más, o sea, el piquito pongo mayor, pero en la aplicación, yo porque me manejo mucho con la tabla, y hoy empecé a usar la aplicación y eso es lo que no entiendo, porque si me dice que es más del tanto, yo entiendo que es X mayor a tanto, ¿no? Y en la uh-huh. aplicación tengo que calcularlo con el X menor a eso para que me dé ese resultado que es de los ejercicios que ya hizo la semana pasada en clase, le estoy diciendo, ¿eh? Sí, Que eso sí, lo... eso que vos decís es correcto porque lo que vos estás acostumbrado a hacer a través de buscar una probabilidad a través de una tabla, lo que tenés que tener en cuenta es que la tabla te calcula probabilidades acumuladas. Como para que puedas tener una idea y puedas entender lo que te estoy explicando, es como si vos calcularas probabilidades tomando intervalos desde menos infinito hasta un determinado valor. O si lo querés ver de otra manera, de izquierda a derecha. Y esa es la forma en cómo te calcula probabilidades una tabla. Cuando vos vas a la aplicación no necesariamente te calcula las probabilidades de esa manera. Y entonces, si vos querés seguir la misma línea que estás acostumbrada a hacer a través de la tabla,
lo que te va a convenir siempre es calcular probabilidades con X menor a X. Ahora, si querés, lo vemos en algún ejemplo como para que lo puedas entender. Pero esa es la otra ventaja que tiene la aplicación, que vos las probabilidades no las tenés que calcular de manera acumulada, como si lo tendrías que hacer en una tabla, sino que lo podés hacer de distintas formas. Sí, El tema es que por ahí como vos estás tan acostumbrada a calcular las probabilidades en una tabla, que te lo hace de forma acumulada, entonces ahí es donde por ahí podés llegar a tener algún inconveniente o algún problema, no sé, en el hoy la cálculo. consulta que le hice en el Discord fue que en el ejercicio, bueno, este que habla del peso de los estudiantes, ¿no? Llegué al punto C y si bien están resueltos, ¿no? Yo igualmente los hago, lógicamente, para poder saber qué pasó. Uh -huh. Y bueno, está pidiendo, eh, en el punto C, por ejemplo, dice la probabilidad de que un estudiante pese más de 76 kilogramos, ¿no? Entonces, en la probabilidad yo pongo X es mayor a 76, porque es lo que me está pidiendo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Después, cuando tengo que tipificar, bueno, hago la cuenta, me queda que Z vale 2. Si yo voy a la Perfecto. tabla donde Z vale 2 positivo, me da 0,9772, ¿no? Y Uh yo -huh. veía en el ejemplo que está resuelto en clases que quedaba 0,0228, una cosa así. Y ese es el valor que me da en menos 2, en Z menos 2. Entonces digo, entonces tengo que cambiar el piquito. En vez de calcular los que más de 76, cuando voy a la aplicación tengo que poner menos, el X menos X. Sí. O sea, en el Para piquito. que ahí les voy a compartir, así el resto entiende lo que estamos hablando, porque por ahí no se termina de entender. Pero sí, tiene que ver con eso que te decía recién, de cómo vos calculabas probabilidades en la tabla y cómo lo estás haciendo ahora en la aplicación. Lo Profe, ¿lo que... puede grabar así queda? Sí, para que... Bueno, eso tendría que estar grabando. This call is now being recorded. Bueno, vos haces la consulta de este ejercicio, ¿no? De este punto C, donde te pide qué probabilidad hay de que un estudiante pese más de 76 kilogramos. ¿Sí? Acá no voy a poder escribir, así que me van a tener que tratar de seguir un poco lo que voy a estar explicando. Entonces, lo que vos tendrías que plantear es justamente lo que te aparece acá, la probabilidad de que esa variable aleatoria X, que corresponde al peso de los estudiantes, sea mayor a 76. ¿Sí? Entonces, cuando haces la estandarización, ese valor de Z te queda en función de un Z igual a 2. ¿Está? Entonces, ¿qué sería eso? Lo que vos tendrías que hacer es plantear la probabilidad de que tu variable Z sea mayor a 2. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí, profe, sí. Bien. Entonces, si vos calculás esa probabilidad a través de la aplicación, bueno, acá lo tenés la forma en cómo vos tendrías que hacer ese cálculo. Obviamente, con los parámetros mu y sigma ya estandarizados, eso significa mu igual a 0, sigma igual a 1. En la X, vos tendrías que poner el valor correspondiente al Z, en este caso 2, y acá no tenés que hacer nada más que poner o seleccionar la opción probabilidad X mayor a X. ¿Qué pasa cuando vos haces esto a través de una tabla? Esto, a través de una tabla, vos lo tendrías que calcular con el complemento, porque la tabla no te calcula probabilidad de X mayor a un valor. Por eso es lo que yo te decía recién, que lo que te hace la tabla es calcular valores acumulados, desde menos infinito hasta un determinado valor de X. Entonces, lo que te va a dar la tabla va a ser el complemento de
En realidad lo que te va a dar la tabla sería 1 menos este valor que tenés acá. Claro, No sé profe, si, pero casualmente ese valor es el mismo que en el punto A tengo de z menos 2, donde z vale menos 2, tengo ese valor. Entonces por eso me surgió más que nada también la duda, para que, no sé quién... porque lo pensé también como el complemento. En realidad todo el tiempo estoy usando el complemento, porque como me pide de un lado o del otro, en la curva, ¿no? Es que en la, Calculo, si acá me dio tanto, resto uno ese para ver qué me quedó es del que en otro lado la, de la curva. es que en la Pero tabla, en es que en la el tabla punto B vas a tener que calcular siempre valores acumulados, porque es la forma en cómo te calcula la sí, tabla. sí, pero me llamó la atención que era el mismo resultado con Z menor, me dice, ¿no? En el primer Que no te, punto es que no te tiene menor. que llamar, es que no te tiene que llamar la atención, Y ese mismo porque, valor que es mayor a 2. O sea, y en el obvio, segundo me obvio dice que sí, menos pero y en el eso primero tiene que ver con una cuestión teórica esto, ¿sí? Acordate que lo que tiene de particular esta curva normal es que las probabilidades van a ser simétricas. O sea, como la curva es simétrica, cuando vos calcules probabilidades te vas a encontrar con probabilidades que son equivalentes. Entonces, ¿qué significa eso? Por eso, cuando empezamos a hacer la interpretación de calcular probabilidades a través de una distribución normal, yo lo que les dije es que siempre en el centro de esa curva vos vas a tener siempre tu parámetro mu, ¿sí? Que en el caso de una variable z estandarizada, ese parámetro mu es igual a 0. ¿Qué probabilidad tenés a la derecha de mu igual a 0? las mismas que tengo del otro lado. Y bueno, porque es simétrico. O sea, tenés un 50% a tu derecha y un 50% a tu izquierda. Eso mismo vas a tener si vos calculás la probabilidad de z menor a menos 2, que es lo que te está dando acá, 0,02275, y va a ser lo mismo cuando vos quieras calcular la probabilidad de z mayor a 2. ¿Sí? Porque se supone que entre menos 2 y 2 vos tenés esa misma distribución de probabilidad, o sea, la probabilidad o el área que te deja debajo de esa curva, como es una curva simétrica, es la misma probabilidad o la misma área que hay tanto a la izquierda de menos 2 como a la derecha de 2. Lo mismo que si yo calculo la probabilidad para z menor a menos 1 y después calculo la probabilidad de z mayor a 1. Vas a ver que esas probabilidades son iguales. ¿Sí? O sea, eso no te tendría que generar sorpresa. Al contrario, eso te tendría que, de alguna manera, terminar de entender esta idea de simetría que hay en esta distribución de probabilidad, cosa que no hay en otras distribuciones de probabilidades. Voy a leer un poco más sobre ese tema para entender un poco mejor porque me venía entendiendo bien con la tabla, como bueno, como siempre, ¿no? Y A ahora que ver, empecé con esto, ahí me empezó a surgir todo este conflicto cognitivo, digo siempre. para, para, ¿Qué tipo de para que lo conflicto entiendas, cognitivo? cuando vos calculás esta probabilidad a través de la tabla, ¿qué es lo que tenés que hacer? Olvídate de la aplicación. ¿Qué es lo que vos tendrías que hacer para calcular esta probabilidad a través de una tabla? Yo busco en ese valor de z mayor a 2, me ubico en la tabla donde tengo z el 2 positivo y el primero que está, que es donde es 2.00, ese valor es el que tengo que representar después en la curva. Ese es el valor de x que estoy buscando. ¿Y qué probabilidad te da ese valor de z igual a 2? En la tabla me da 0,9772. Bien, ¿y esa es la probabilidad? No, le tengo que hacer el complemento. Me queda uno menos. Ahora que usted me lo explicó, pero yo guiándome por la tabla quedaba 0,97 y digo, pero si son los Porque mayores. Y ¿sabés lo que así, te está, sabés lo que te está dando la tabla? No sé si ahora lo podés ver mientras yo voy corriendo el cursor. Lo que te está dando la tabla es el área que hay entre menos infinito y 2. O sea, te está dando el área o la probabilidad que hay en toda esta zona. Todo esto. ¿Sí? Todo esto es lo que te da la tabla, que es ese 0,98 y no me acuerdo cuánto más. ¿Sí? Entonces, como vos necesitas no esta probabilidad o no esta área que hay acá, sino lo que hay de 2
a la derecha, por eso vos a 1, que es el total de probabilidad o el total de área que va a haber debajo de esta curva, le restás ese 0,98 que te da la tabla. Y eso es lo que te va a estar dando como resultado esto que ya te da la aplicación. ¿Sí? Sí, hasta ahí vamos bien. Después tenía la otra consulta vio que, bueno, acá en este ejemplo que está acá, estamos viendo, tengo la función decía en el cuadro primero. La normal, bueno, ahí me marca 79 y los parámetros, Sí. 70 de mu y primero el parámetro, yo no sé si por eso quizás, y en el ejercicio creo que es, a ver, el desvío es 3. Bueno, no sé si eso varía, porque eso me llamó la atención hoy. Sí, no, acá lo que les aparece en este gráfico es un gráfico que yo lo generé con otro programa, pero Claro, lo pero que era es más que acá, nada para que los compañeros sí, vean que eso hay que corregir, que sería un 3 en este ejercicio que estamos es trabajando, que ¿no? no es que habría que corregirlo, sino que en algunos programas el parámetro no te aparece como sigma, sino que te aparece sigma cuadrado. De hecho, en algunos libros les va a aparecer que, si vos ves acá en la aplicación, te aparece los parámetros mu y sigma. Eso mismo les va a aparecer en algunos libros que ustedes puedan llegar a leer. En algunos otros libros, en vez de aparecerle mu y sigma, les va a aparecer mu y sigma cuadrado. Ah, Porque correcto. sigma Si cuadrado yo es lo la pienso, varianza. daba la casualidad que, bueno, 3 al cuadrado da 9, pero digo, ¿será que está bien? No, ¿Será que por eso no, me cambia el sí, resultado? Y no, el resultado no te va a cambiar, porque vos lo que claro, tenés que interpretar es que, a ver, acá no te va a pedir que vos hagas el análisis que es muy que es sigma, ¿sí? O sea, no, no van a tener que hacer esa interpretación. Simplemente acá, la forma en cómo genera este programa el cálculo de probabilidad es con sigma cuadrado y no con sigma como si lo hace la aplicación. Pero tiene que ver con una cuestión de de la notación. aplicación. Perfecto. Porque vuelvo a repetir, en algunos libros, en vez de aparecerles el sigma, les va a aparecer como acá, sigma cuadrado. Pero nada, es simplemente eso. No es que esté mal y que acá esté tomando un valor de sigma igual a 9, sino que lo que está haciendo es tomando el sigma cuadrado. ¿Sí? Está bien. Por Y eso, la otra consulta por el momento, ahí en el mismo gráfico, ¿no? Tenemos la función de densidad, tenemos el eje de las variables y el eje de la densidad, ¿no? De uh-huh, esa probabilidad. uh-huh. Después cuando tipificamos en el Z, haciendo los ejercicios, veo que va a cero, esa escala es la que yo tengo la duda, porque yo siempre trabajo con lo que tengo de sigma, ¿no? Si tengo 1, marco 1 y de ahí, bueno, va a 0,5, 0,6, depende de lo que me dé el resultado que tengo que marcar después. Pero esos datos los pongo yo al azar, depende el sigma o tengo que guiarme siempre por el 1, porque en realidad yo lo hago con el 1, ¿no? Marco desde el 0 en 1 en lo que es la densidad, cuando ya estoy trabajando en Z. Y de ahí, bueno, Es- 0,5, 0, y he visto en otros ejercicios que 0,08, 0,0, a ver, ¿dónde los copié? Espero que tengo un lío acá en la mesa. no, esto de la densidad, mucho no te guíes por eso, por la escala de la densidad o de la probabilidad. Guíate más que nada por la escala del De la parámetro variable, de mu, sí, ¿sí? está Que va bien. Sí. con D estandarizada, está centrada en cero, y que vos generalmente, que es lo que vimos en clase, 3 desvío a la izquierda y 3 desvío a la derecha, que va a generar el 99,8% de la distribución. Lo de la escala acá, no le des tanta importancia porque tampoco yo les voy a pedir que hagan un gráfico de Una probabilidad. Sí. consulta más. En el ejercicio B de este mismo de los estudiantes, ¿no? Que pedía, bueno, el estudiante que pese entre 60 y 75. Vio que, bueno, está hecho, sí. Cuando aplico, cuando está el tipificado, bueno, tengo 1,67. Yo voy haciendo los gráficos uno abajo del otro, los voy copiando para poder ver, ¿no?, la diferencia. Y Uh-huh. yo creo que lo hago mal yo,
Porque en el primer gráfico estoy marcando el peso, ¿no? El 75% es el dato que yo tengo como máximo, ¿no? Que es el primer gráfico. Me No pide sé, entre 60 y 70. Cuando voy al gráfico siguiente, que es el de abajo, no el otro, el anterior, el que tengo 1.67, donde me pide los menores a 75 kilos. Tomo eso. Cuando en el gráfico veo que se ve entre 1 y 2, el resultado es 1,67. Entre 1 y 2 yo tomo para el lado de la derecha, ¿no? El desplazamiento. Y no me coincide después con el 75 de arriba, es como que pasa el 75. Y ahí es donde me mareo, porque si me está pidiendo entre 60 y 75, cuando yo hago el gráfico uno abajo del otro, tomando siempre, en el primer gráfico tomo 70 como la media. Y en el Z pongo 0, ¿no? 0 equivaldría a 70 y voy corriendo las mismas unidades en, sí. en el eje. Te tendría que quedar lo mismo, o sea, no te puede quedar algo diferente acá porque yo lo copié y lo pegué a este gráfico un poquito a la izquierda de este de acá arriba. Pero si vos Claro. dibujás debajo de esta curva, que es la curva de la variable X original, graficás tu variable Z estandarizada, ese 1,67 tendría que ir debajo de esto. Acá. Claro, y a mí me queda, siguiendo la tabla entre 0, 1, 2, entre 1 y 2, el 0,67 es como que me pasa la misma línea que vengo de arriba de los 75 kilos. Entonces digo, Pero ojo con la escala, ¿eh? O sea, vos acá estás tomando para la Z una escala de una sí. unidad. Fíjate cuántas escalas vas a estar tomando acá de tu Ah, variable X. claro, ahí tomé de a 5, claro, claro, ahí Claro, está. ahí está la diferencia, obvio. Ahí ¿Sí? está, Por ahí eso está. tenés que tener cuidado de respetar la escala de tanto de tu variable X como de tu variable Z estandarizada. Sí, igual eso me pasaba en todos, porque como los voy haciendo uno abajo del otro, pero también para ir practicando yo, ¿no? Voy haciendo uno abajo del otro. Tomo Sí, todos los datos. Entonces, eh, digo, ¿por qué me queda para allá si me tiene que quedar, o sea, me queda afuera, me tendría que quedar adentro y me queda para afuera? claro, Bueno, sí, tiene que ahí ver con eso. estábamos y en el último que estuve ahora a la tarde con este de Canavos, que era un ejercicio también de ejemplo, eh, también en el punto C, primero que no me acuerdo, o sea, no sé cómo hacer la integral cuando tengo que calcular un intervalo, ¿no? En el Sí, punto A pide los menores de 140, menores, sí, me pide por debajo de las 140 unidades. Entonces yo tengo que tomar desde 200 a 140 o de 140 a 0, de 140 menos infinito. menos O infinito. mejor dicho, de menos infinito a 140. Esa Eh, integral, ¿cuál es mi variable X ahí? Porque ¿con qué integro si tengo solamente el intervalo y no tengo la X? Bueno, ¿cómo? A ver, de vuelta. Yo ¿Tenés? tengo que trabajar con una integral en este caso, ¿no? Sí, sí. Sí. Yo no te recomendaría que calcules la integral. Para eso estamos viendo todo el proceso de estandarización y el uso de la aplicación. ¿Calculo la tipificación por separado? No. No, Esa que me dice. no estoy entendiendo la pregunta. A ver, Claro, a ver, olvídate, primero que este ejercicio te habla de una variable que tiene una distribución normal. ¿Sí? sí. Si vos quisieras calcular probabilidades, vos tendrás que calcular la integral entre menos infinito y 140 de la función, si querés te la vuelvo a compartir, acá, Ah, claro, no, sí. de, Un lío bárbaro. de esta función. Esta es la Sí. función que define una variable aleatoria que sigue una distribución normal. O sea, vos tendrías que integrar esta función entre menos infinito y 140. Pero ¿Está? cuando tengo dos valores, trabajo de manera, o sea, los tomo por separados. Como cuando tenés dos valores. No estoy entendiendo eso. Cuando tengo entre un valor entre otro valor. Habíamos visto un ejemplo, a ver, espere que lo Y el busco. que veíamos recién del peso, entre 60 y Entre, 75 kilos. claro, lo calculamos por separado. ¿Tengo que hacer lo mismo acá? Sí, el tema es que vos acá
eh, lo vas a hacer con la aplicación o con la tabla en todo caso. Entonces vos lo que tendrías que hacer es estandarizar este 140 para ver qué valor de Z te queda y calcular la probabilidad de Z menor a ese valor estandarizado. Sí, eso lo hice, me quedó hermoso, pero yo quería saber, ¿es solo eso? ¿No hay que hacer cuentas? ¿No? Ya Y está. eso ya es hacer una Bueno, cuenta. tengo la cabeza de quemada. Tuve desde ayer, estoy pasando y mirando la clase y me quedó, el Z es menos 1,5 Y y bueno, eso. estandarizado, o sea, yendo a la tabla o yendo, no sé si lo hice con la aplicación, me parece, es 0,0668. Me pide cuál es la probabilidad de que en un mes se tenga una demanda por debajo de las 140 unidades. La respuesta puse que la demanda mensual no supera las 100, o sea, la demanda mensual que no supera las 140 unidades es de 0,0668, ¿puede ser? Tengo el B, no sé por qué no lo tengo a la hora. Bueno, paso al B entonces, a ver. ¿Vale? ¿Cuál es la En el B, probabilidad que supere las 300 unidades? O sea, la probabilidad que sí, X sea mayor a 300. Ahí que volvés a supera, estandarizar sí, me o queda simplificar. 2,5, Sí, y esa voy, sí, es casi 1, 0,9938, no, ahí ¿no? te estás cometiendo el mismo error que me preguntaste al principio. Tengo que Porque restar. tenés que restarle a uno, restarle esa probabilidad. Sí, aguarde que anoto. Te queda Yo sé que, yo sé que 0,0062. hablo mucho, pero todo esto va a quedar ahí y va a servir para... Es 0,0062, ¿puede ser? O me estoy Sí. comiendo un cero, me falta, me parece. No, Hasta ahí, 0,0062. Esa es la probabilidad. 0,062, perfecto. Entonces la respuesta sería 0,00, ¿eh? 00. 0,0062. Sí, son dos ceros después de la coma, bien. Ujú. Y entonces la respuesta sería la demanda, la probabilidad de que la demanda supere las 300 unidades es de 0,0062. Así es la respuesta. Correcto. Ujú. Y en el punto 3, bueno, acá estaba feito, pero porque yo me mareo sola, ya le digo con esto de que voy para un lado, voy para el otro, porque me pregunta lo del inventario. ¿Qué Ujú. tan grande debe ser el inventario disponible a principio de mes para que la probabilidad de que la existencia se agote no sea mayor al 5%? Cuando me dicen no sea mayor, yo entiendo que tiene que ser menor al 5%. ¿Está bien? Sí, en realidad sí, lo que te pide ahí es que vos definas un valor de tu variable que deje a tu derecha ese 5%. Entonces, de esa manera vos te estarías definiendo cuál debería ser el inventario disponible para que la existencia no sea mayor a ese 5%. Ahí en ese me dio que el K vale 266, ¿puede ser? ¿Cuánto? 266, No. porque Bueno, sí, del a mí me queda 95%. 265,6. No, tampoco difiere mucho. No Yo sé por tomé, o sea, trabajé con el 0,95%, o sea, exacto. de ahí me queda 1,65 y el valor Sí, de K es 266. sí, sí, Entonces, ¿está bien? sí, porque tomaste el 1,65. Yo lo hice con 1,64, pero bueno, ahí no va Bueno, a cambiar mucho. bueno, y como respuesta puse, esto lo terminé hace 20 minutos antes de empezar la clase, por eso no lo envié todavía. Y la respuesta, bueno, el inventario debe ser 1,65 de grande o el 95% para que no se agote la demanda del producto. ¿Puede ser? No, no, eso ¿Está está mal? mal. Lo que tenés que responder es el valor ese que encontraste, ese 266 que vos me decís. Ese es el Debe ser valor. 266. Está, Ujú. listo. Bueno, Igual, yo igual, después lo paso por Discord a las fotos. Hasta ahí llegué bien, hoy. perfecto. Bien. Bueno, igual ese punto lo pueden chequear en el libro de Canavos. Ahí se los explica por ahí un poco mejor Ah, la interpretación y todo lo demás. Por eso se los seleccioné para que ustedes puedan tener ah, alguna referencia a la hora de chequear y corroborar algunos ejercicios. está Lo que resuelto tiene, entonces.
No, sí, están medio, tampoco Canavos no te hace una resolución extensa, simplemente te explica cómo se llega a resolver ese ejercicio, pero algo que yo les había comentado la semana pasada, que el punto A y el punto B no lo tienen, sino que eso, si los agregué yo, en el libro de Canavos solamente van a encontrar el punto C. Bueno, después lo comparto, lo subo al Discord entonces. Perfecto. Podemos decir, usted después lo mira y en todo caso corrige, Sí, más sí, después tranquilo. les digo si está bien, si hay que hacer algún cambio, alguna corrección o algo que sea necesario. Bueno, listo, ahora arrancamos con lo que usted quiera. Ya consulté, no Bien, sé, yo no tengo más dudas por el momento. Gracias. de nada. Bueno, paso. Ah, no, me tendría que quedarme acá, porque lo que quería preguntarles es si habían terminado este ejercicio que fue que quedó la semana pasada, eh, donde tenían que calcular los parámetros de esta distribución y después calcular o hacer este segundo punto, que eran un poco los ejercicios que yo les había comentado que van a tener tanto en estas autoevaluaciones, que ahora voy a hablar un poquito más de eso, y algo que van a tener también en la actividad final, que van a tener al final de la cursada. Entonces, este ejercicio iba a venir bien de práctica para que más o menos tengan una referencia de con qué cosas se pueden llegar a encontrar en esas dos actividades. ¿No? Si tienen alguna pregunta acá, me la hacen, y si no, pasamos al ejercicio que quería más o menos volver a hacer y volver a explicar. En realidad no volver a explicar porque no lo vimos a este ejercicio, pero sí volver a explicar un poco la forma en cómo calcular estas probabilidades que se piden en este ejercicio. Porque este era un ejemplo que les había seleccionado de un final que tomé el año pasado. ¿Sí? Con el mismo formato, así, aparecía el enunciado y las dos preguntas que ustedes tenían que responder en base a cómo calcular esas probabilidades. Lo único que les quiero comentar, como para que les quede claro, es que en el formato que tomamos el final del año pasado, no era que ustedes solamente tenían que responder la pregunta, ¿sí? Sino que aparte de responder, tenían que enviar con una foto, con una imagen, cuál fue el procedimiento que hicieron para llegar a esos resultados. ¿Sí? Eso era un poquito lo que les quería comentar nada más. Así que si les parece, hacemos este ejemplo como para que volvamos a repasar un poco de normal y de binomial, que por ahí son las dos distribuciones eh, más importantes que tienen que tener en cuenta para lo que es la unidad número 3 y la unidad número 4. Más allá de que, aparte de distribución normal y binomial, está la distribución de Poisson, que no es que no sea importante, pero quizás donde más hincapié vamos a hacer es en estas dos de normal y binomial. ¿Sí? Los veo muy callados, calladas, no sé si tiene que ver con el cansancio de que ya estamos en la última semana o qué, pero no sé cómo vienen con la parte práctica de estas dos unidades que fuimos viendo en estas últimas semanas, la unidad 3 y la unidad 4. ¿No hay nada para comentar? Yo por perdón, ahí lo apagué. Porque del celular no escucho nada, entonces tengo que activar los parlantes del otro lado, disculpe. A mí me pasó, bueno, que empecé por esto, que es lo que ya había explicado en clase,
para poder después meterme en lo otro, que es lo que considero un poco más complicado, ¿no? Por la interpretación más que nada. Entonces no llegué igualmente a, a estos, y menos a lo que es la aproximación y demás. Si bien tengo ya una idea más o menos de en comparación de otros años, y otros años practicaba profesor también, pero nunca me animé a hablar nada, me quedaba nomás, ahí, me quedaba. Este año me hablo ya por demás. Pero no, quiero ver acá en las clases las explicaciones y bueno, y después voy haciendo en el tiempo que tenga y ahí van surgiendo las dudas. Perfecto, buenísimo. Bueno, vayamos entonces a... Tengo que seleccionar una. Bueno, ahí tendrán que estar viendo esta especie de pizarra que nos permite la plataforma. Bueno, entonces lo que tienen en ese ejemplo que recién veíamos es del peso de los paquetes de harina que tienen una distribución normal con una media de 950 gramos y un desvío estándar de 55 gramos. Entonces dice que de una muestra de 12 paquetes, en realidad si de una muestra de 12 paquetes se encuentra que menos de la mitad llega a tener un peso por debajo de los 903,7 gramos, se le aplica una multa al productor de harina. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que aparece es, ¿con qué probabilidad vamos a tener que se le pueda llegar a aplicar una multa al productor? ¿Está? ¿Entiende el enunciado? Tengo una variable que es el peso de los paquetes de harina, que esa variable tiene una distribución normal. Tenemos los parámetros, o sea, en este caso no es que las tenga que calcular, sino que ya los tenemos. Pero después me dice que se selecciona una muestra en 12 paquetes de harina, obviamente, y si encontramos que menos de la mitad llega a tener este peso, entonces en ese caso se le aplica una multa al productor. ¿Sí? Creo que se entiende bastante bien el enunciado. Así que lo que vamos a definir primeramente es esa variable X que corresponde al peso de los paquetes de harina. Bueno, me salió medio extraña esa P de pesos, pero bueno, tenemos nuestra variable X que habla del peso de los paquetes de harina. Sabemos que esa variable sigue una distribución normal, que los parámetros de esa distribución son una media aritmética de 950 gramos y un desvío estándar de 55 gramos. Esto sería lo recomendable que tengan que hacer siempre que se encuentren con un enunciado de este tipo. Definir qué variable es la que tenemos. Obviamente que si me habla del peso de paquetes de harina, estoy en presencia de una variable continua, por lo tanto, la distribución que va a tener esa variable aleatoria es una distribución normal, ¿sí? Porque nosotros no vimos otras distribuciones de probabilidades para variables continuas. O sea que siempre van a tener que calcular a través de una norma. Entonces, lo que nosotros sabemos es que la distribución de esa variable va a tener una forma similar a una campana, es esa famosa campana de Gauss, que en el centro tenemos nuestra media aritmética mu igual a 950, y bueno, a partir de ahí podemos hacer las interpretaciones que ya vimos, tomando un desvío a la derecha, un desvío a la izquierda, dos desvíos a la izquierda, dos desvíos a la derecha, o tres desvíos a la izquierda y tres desvíos a la derecha. ¿Sí? Ahora, lo que dice el enunciado es que se va a seleccionar una muestra de 12 paquetes. ¿Sí? Entonces, ahí
ya no vamos a tener una única variable que van a tener que analizar, que sería el peso de los paquetes de harina, sino que también van a tener que analizar paquetes, o sea, cantidad de paquetes. Entonces, ahí ya voy a tener una nueva variable, que yo la voy a definir simplemente para no confundir con la X, una variable Y, que van a ser cantidad de paquetes de harina. Y obviamente que si estoy hablando de cantidad de paquetes de harina, esta variable no es para nada continua, sino que es una variable discreta. ¿Sí? Entonces, esta variable va a seguir o una distribución binomial o una distribución de Poisson, porque fueron las dos únicas distribuciones que vimos para variables aleatorias discretas. ¿Está? Por lo que podemos ver acá, esta variable va a seguir una distribución binomial cuyos parámetros, me olvidé de enchufar la batería, ahí está. Entonces, esta variable discreta va a tener un parámetro n, que son los 12 paquetes que se están seleccionando, y un parámetro p, que por ahora no lo conocemos. Bueno, ahí simplemente les hice la introducción de lo que tienen en este enunciado. Me gustaría que me digan ustedes ahora qué o de qué forma podemos continuar este ejercicio. ¿Qué es básicamente lo que uno quiere calcular en este primer punto A? No sé si alguien está escribiendo al chat porque no estoy... Ah. Lo que está pidiendo es calcular que de menos de la mitad de esos paquetes, ahí no veo el enunciado ahora, que si tienen un peso por debajo de los 903.7 gramos se le aplica la multa al productor. Bien. Y para poder responder esa pregunta, ¿qué es lo que tendrían que hacer entonces? Calculo con la tipificación. ¿Qué van a calcular con la tipificación? ¿Me puede repetir porque no escucho nada? Para poder responder esta pregunta de cuál es la probabilidad de que se aplique una multa al productor, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que hay que plantear o de qué forma podemos calcular esta probabilidad? Porque hasta acá lo que podemos ver es que tengo, por un lado, una variable continua que sigue una distribución normal y por otro lado, una variable discreta que sigue una distribución binomial. ¿Sí? Y para poder responder esta pregunta, necesito tener bien en claro con qué variable voy a estar trabajando. Es una pregunta, ¿no? El desvío estándar,
En el enunciado estamos hablando de gramos y después hablamos de una muestra de 12 paquetes. En ese caso, cuando hablamos de paquetes de harina, tenemos que calcular 1 kilo. O sea, hablar de hacer ese pasaje de unidades, puede ser. No, ¿por qué? Porque quieres pasar de gramos a kilos. ¿Puede ser eso? No escuché. Bueno, que digo, ¿por qué querés hacer eso de pasar de gramos a kilos? No sé, es lo que se me ocurre así a primera vista, porque me No, está hablando en gramos y después me habla de paquetes de harina. sí, que los paquetes de harina tranquilamente los puedes tener en gramos. Sí, también puede ser. No, en este No, caso entonces no, no, no. no, no va a ser determinante eso a la hora de calcular la probabilidad. La pregunta que se tienen que hacer es, ¿cómo hago para calcular esa probabilidad? ¿No? ¿En base a qué variable? Porque, vuelvo a repetir, hasta ahora lo que puedo ver es que tengo una variable X, peso de los paquetes de harina, y tengo una variable Y, cantidad de paquetes de harina. Y tengo dos distribuciones totalmente distintas, una normal y una binomial. Entonces, Puede ser que arranquemos con la binomial. ¿para qué? A ver, para calcular la probabilidad. Sí, se me ocurre, no sé. ¿Qué probabilidad es la que vos tendrías que plantear? A ver, probabilidad de que De, del, de de que la la variable probabilidad. y que Sí, sea pero no, mayor, menor, igual, no, que sea menor. Por debajo me dice. menor a qué. Por, a los 900, no, no sé si, ahí estoy en duda. Si tomo los gramos o tomo la mitad de esos 12 paquetes de harina, que me dice menos de la mitad, decía el Bueno, enunciado, ¿no? la duda que vos tenés es la que te va a terminar definiendo si estás entendiendo o no el enunciado. Ajá. Y como está hablando del peso, ¿sería de los 950 gramos? 950 es la media aritmética de la variable X. ¿Sí? Que acá se los dibujé en este gráfico. O sea, lo que ustedes se tienen que preguntar es cómo hago para calcular esa probabilidad. ¿A partir de qué planteo? ¿Qué es lo que yo voy a plantear para poder calcular la probabilidad de que se le aplique una multa al productor? O sea, ¿de qué manera se le va a aplicar una multa al productor? ¿Bajo qué condiciones? Les vuelvo a compartir el enunciado si quieren. Que menos de la mitad de esos paquetes de harina tengan un peso por debajo de los 903.7 gramos. Esa es la condición. Bueno, ¿y cómo hago para plantear o escribir de manera simbólica eso? Yo por un lado tengo una variable X, que es el peso, y por otro lado tengo una variable Y, que es cantidad de paquetes de harina. Sería X menor a los 903.7 gramos y después se hace la corrección de continuidad, no cualquier cosa, ¿no? Corrección de continuidad, ¿qué condiciones se tienen que dar para aplicar una corrección por continuidad? Primero que yo esté con una variable discreta y lo tenga que llevar a una variable continua. ¿Sí? Y una de las condiciones es que el número de observaciones es muy grande. Sí. En la teoría, mayor o igual a 30. Tengo un n mayor o igual a 30. Sí,
¿Sí? No, el N es 12. N es 12. Entonces me olvido de la corrección por continuidad. No, entonces vuelvo a lo mismo. No sé, creo que se debería hacer con el modelo binomial. ¿Qué se tendría que hacer con el modelo binomial? Calcular la probabilidad. Bueno, por eso estoy esperando que me digan qué planteo acá. Probabilidad I menor a 200. No sé, por ejemplo. Probabilidad de I mayor a 2,6. Estoy esperando que me digan qué planteo como probabilidad para poder seguir y para ver si están entendiendo lo que hay que hacer. Vuelvo al enunciado. Si de una muestra de 12 paquetes, la mitad, menos de la mitad, tiene un peso por debajo de los 903,7 gramos, entonces se le aplica una multa al productor. Si a mí me piden cuál es la probabilidad de que se le aplique una multa al productor, esa probabilidad va a depender si de una muestra de 12 paquetes, menos de la mitad, tiene este peso. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Qué significa menos de la mitad? La probabilidad que I sea como. ¿Menor a 6 o menor a 5? Veníamos bien, pero ¿por qué menor a 5? Porque si tengo una muestra de 12 y me dice menos de la mitad, Acordate que discreto esto. Que vos digas menos de 5 significa a partir de 4. entonces sería menos de 5. No, eso es lo que dijiste. Menos de 5 es a partir de 4. Menor o igual que 6. A 6. No, menos de la mitad. Están entre las dos, pero a ver si terminan de... Entre las dos cosas que dijeron, a ver si terminan de poderlo corregir. Ay, Dios. A ver, yo tengo que la variable I va desde 0 hasta ¿cuánto? Hasta N, que es 12. 12. Y yo por acá tengo 6. Y me dice menos de la mitad. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que considerar como menos de la mitad? Y Y del menor que 6. 0 al 5,99. Una cosa así. Y menor ¿Cómo? que 6. Menor que a 6. Bueno, pero menor a 6, ¿qué significa? Eso es lo que yo estaba esperando que me digan, porque me dicen menor a 6, menor a 5, menor o igual a 6, pero que I sea menor a 6, en términos discretos, ¿qué significa? Porque a lo que voy es que esta probabilidad I menor a 6 no la van a poder calcular. Van a necesitar hacer algo para poder luego calcular esta probabilidad. Entonces, para que entiendan después cómo hacer ese cálculo, esto que I sea menor a 6, ¿a qué equivale? ¿A que I sea cuánto? Y hasta ahora no me lo dijo nadie eso.
Son valores discretos estos, chicos. No hay nada entre 4 y 5, no hay nada entre 5 y 6, no hay nada entre 2 y 3, no hay nada entre 1 y 2, no hay nada entre 0 y 1, no hay nada entre 6 y 9, sí, entre 6 y 9, sí, entre 6 y 7, no hay nada entre 7 y 8, que y sea menor o igual a 5. ¿Sí? ¿Y por qué remarco esto? Porque vuelvo a repetir, si ustedes dejan esto en la aplicación no lo van a poder calcular. ¿Sí? Entonces, yo les estoy tratando de que ustedes entiendan de que si planteo que i sea menor a 6, es lo mismo a plantear que i sea menor o igual a 5. Y nadie hasta ahora dijo eso. Dijeron menor a 6, menor o igual a 6, menor a 5, que no es lo mismo. ¿Está? ¿Se entiende la diferencia que hay entre esta notación y esta otra? Sí, sí. Bien. Bueno, ¿cómo hago para calcular esta probabilidad entonces? Ya vimos dos clases cómo calcular probabilidades en una distribución binomial, ¿eh? A mí particularmente me pasó que se ve que lo salteé o no lo vi porque no tengo nada de binomial. O sea, pasé de variable aleatoria a normal. Me quedó el otro en el medio. Voy a tener que revisar la plataforma. Bueno, el resto, Profesor, ¿puede ser que lo calcule con la sumatoria? O sea, de igual a yo les di 1. las dos opciones para que puedan calcular probabilidades, haciendo la fórmula o usando la aplicación. Después queda a criterio de ustedes cómo hacen el cálculo de una probabilidad. Puedo tomar o sea, tomo el intervalo entre 5 y 0 y, Bueno, o sea, con la sumatoria o con la aplicación. sí, en cualquiera de las dos formas. Bueno, ahí voy a intentar y ahora vuelvo. Pero primero tienen que preguntarse si tienen todo para poder calcular una probabilidad, ya sea con la fórmula o con la aplicación. Me está faltando el parámetro P. Ah, bueno, para poder calcular ese parámetro P, ¿qué tengo que hacer? En este caso, ¿qué tengo que tomar? Es el 1 menos 12, pero así como se lo dice, no, suena horrible. ¿Qué cosa? Y ¿P? hacer el complemento, 1 menos 12 para tener P. No, ¿está bien así o tomo 100? No, es 1. Pero pará, ¿dónde vimos que P sea igual a 1 menos M? No, en ningún lado. Ah, no, pregunto porque por ahí capaz que yo se lo dije y Me va a quedar entonces menos 8, ¿es P? menos 8, ¿por qué menos 8? Si hago 1 menos 12, No, vuelvo a repetir,
No, ¿Cuándo yo dije que P es 1 menos N? Si lo dije, si quedó grabado, me lo dicen, así lo vemos. Porque sería preocupante que yo les haya dicho que P es igual a 1 menos N. Lo que les pude haber dicho es que Q es 1 menos P. estoy yo reconfundida, profe, disculpe, sí. No, no tiene nada que ver. Lo que ustedes se tendrán que preguntar es, ¿qué significa ese P? ¿Qué es P en el caso de el parámetro de la binomial? ¿A qué corresponde ese parámetro P? Yo sé que el N corresponde a la cantidad de fenómenos que yo estoy analizando de ese experimento aleatorio. En este caso corresponde a seleccionar 12 paquetes y ver si menos de la mitad de esos 12 paquetes tienen una determinada característica. P, que es el otro parámetro, tiene un significado. Si ustedes no están logrando entender qué significa ese parámetro P, bueno, ahí es porque hay cosas que no están quedando del todo claras y no sé si eso es culpa mía o es falta de práctica. No, en mi caso es algo mío, profe. No, no miré mi binomial directamente, no, ya le digo, se ve que lo pasé por alto porque busco y no hice nada de binomial. Se ve que salté de una clase a la otra, me quedó el otro en el medio. El parámetro P es la probabilidad de éxito del suceso que yo voy a estar analizando. ¿Cuál es el suceso que yo estoy analizando en este caso? O sea, yo quiero calcular la probabilidad de que menos de la mitad de esos 12 paquetes de harina tengan qué característica o qué condición. Y que tenga un peso por debajo de los 903,7, ¿no? Perfecto. Y para poder calcular eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde puedo calcular el peso de los paquetes de harina? Entre 6 y 5, entre 5 y 6. No, ahí hay cosas que no están bien. ¿Sí? Si yo defino que la variable I son paquetes de harina, yo no puedo hablar de que también ahí voy a meter el peso de los paquetes de harina. Porque por algo les definí la variable X y por algo les definí la variable Y. Si yo analizo pesos de los paquetes de harina, ¿en qué variable voy a tener que analizar esa condición? En esta curva normal. ¿Sí? Porque no va a haber otra forma en donde yo pueda analizar el peso de los paquetes de harina. Porque el peso de los paquetes de harina no lo voy a poder calcular a través de una binomial. Porque la binomial lo único que me va a estar calculando son cantidad de paquetes de harina. ¿Se entiende la diferencia que hay entre una cosa y la otra? Si no, ¿para qué sentido tiene de haberles dibujado una curva que tiene una distribución normal? Si lo vamos a estar calculando con una binomial. O sea, yo no me hubiera perdido el tiempo de hacerles este dibujo, de haberles definido una variable X
peso de los paquetes de harina y haberles dicho o haberles escrito que esa variable X sigue una distribución normal con estos parámetros. Y todo lo íbamos a hacer en la binomial. Es obvio que tiene que tener algún sentido lo que vimos de normal. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que empezar a tener en cuenta es que en este tipo de enunciados van a estar trabajando con dos variables totalmente distintas. Por un lado, con el peso de los paquetes de harina, que tienen una distribución normal, tal cual lo dice esta parte del enunciado, y después con cantidad de paquetes de harina que tienen una determinada característica. Y a partir de esa característica que podemos ver, esos paquetes de harina van a seguir una distribución binomial con un parámetro n igual a 12, porque son los 12 paquetes que se están seleccionando, pero me está faltando definir el parámetro p. ¿Qué es el parámetro p? Es la probabilidad de éxito para ese fenómeno aleatorio que vamos a estar analizando. ¿Qué fenómeno aleatorio vamos a estar analizando? Aquellos paquetes de harina que tengan un peso por debajo de los 903,7 gramos. Y para poder calcular esta probabilidad P, o este parámetro P, para eso voy a tener que calcular la probabilidad de que la variable X, que es normal, sea menor a esos 903,7 gramos. Entonces, recién cuando yo calcule esta probabilidad de que el peso de los paquetes de harina sea menor a los 903,7 gramos, este valor de probabilidad que voy a tener acá es el valor que voy a tener que reemplazar acá en la binomial. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vamos a ver esa relación que podemos encontrar en una variable X que tiene una distribución normal y una variable Y que es discreta y que tiene una distribución binomial. ¿Está? Sí, profe. Ahora, sin hacer el cálculo, esta probabilidad de que la variable X sea menor a los 903,7 gramos, ¿me puede dar una probabilidad mayor a 0,7? O el área que hay debajo de esta curva, entendiendo que debajo de toda esta curva es 1, y lo que yo quiero calcular ahora es lo que hay debajo de esta región, sea mayor a 0,7. ¿Puede ser posible eso? No, porque si me está pidiendo que es menor, estoy trabajando con la probabilidad de que sea menor o igual a 5. No. A ver. Por un momento, olvídense de esto que hicimos para el análisis de la binomial. Ahora estamos analizando la variable X que tiene una distribución normal. ¿Sí? Olvídense de esto por un momento. Ahora después vamos a tener que volver y retomar todo esto. ¿Sí? Creo que no están entendiendo el significado de la variable X y de la variable Y. Son dos variables totalmente distintas. Una es continua y tiene una distribución normal. La otra es discreta y tiene una distribución binomial. Más allá de que vamos a ver que hay una cierta relación, porque una me habla de los pesos o del peso de los paquetes de harina y la otra me habla de la cantidad de paquetes de harina, pero son dos variables totalmente distintas con dos distribuciones totalmente distintas. ¿Sí? O sea, no tiene nada que ver lo de I menor o igual a 5 por ahora. Ahora estamos enfocados en ver qué probabilidad hay de que el peso de esos paquetes de harina sea menor a los 903,7 gramos.
Y para poder calcular esa probabilidad, tengo que hacerlo en la normal, en esta curva. Y yo sé que de mu, que es 950, a la izquierda tengo un 50% y que a la derecha tengo el otro 50%, o sea, en términos de probabilidad, 0,5 de un lado, 0,5 del otro, esta probabilidad que voy a estar calculando para 903,7 va a ser menor a 0,5. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan a calcular esta probabilidad, y por algún motivo, por algún error o por lo que sea, se encuentran que esa probabilidad les está dando, no sé, 0,7, 0,6, 0,8, bueno, hay algo que no está bien. ¿Sí? Porque esta probabilidad tiene que ser menor a ese 0,5. ¿Está? ¿Qué tengo que hacer para calcular esta probabilidad? Transformar esta variable x en una variable estandarizada o tipificada z. Bueno, me gustaría que ustedes me digan cuál sería el valor estandarizado para 903,7 gramos. Menos 0,8418 puede ser. Puede ser. Negativo seguro. ¿Entienden por qué? El parámetro mu en nuestra variable x es 950. Y lo que queremos calcular es el área o la probabilidad que hay debajo de los 903,7 gramos. O sea, el área debajo de esta curva. Cuando yo esto lo llevo a una variable estandarizada z, más allá de que me quedó totalmente chueco esto, mi parámetro mu es 0. Y este valor de 903,7 es ese menos 0,84 que recién me pasaron. Lo que yo les preguntaba era, ¿está bien que sea negativo? Y obvio que está bien que sea negativo, porque yo estoy calculando un valor de z a la izquierda de mu igual a 0. Entonces, todos los valores que están a la izquierda de mu igual a 0, ¿qué signo tienen? Negativo. Negativo. Entonces, lo que van a tener que hacer en la aplicación es calcular esta probabilidad. Probabilidad de que z sea menor a menos 0,84. Bueno, ¿cuál es esa probabilidad? Profe, calculo con el piquito X grande menor al X chiquito, ¿no? El piquito menor.
me da 0,2005, podría ser. Bien, me gustaría que eso lo trates vos de interpretar, ¿sí? Para que lo puedas entender vos a la interpretación de cómo calcular esa probabilidad. Lo digo más que nada para que te quede la idea de qué es lo que estás haciendo cuando calculas esta probabilidad. ¿Sí? Sí, profe, igual lo había sacado con la tabla, pero me fui a la aplicación. Nada, ahí donde me trabó. Bueno, pero acá, si vos entendés esto que estás planteando como probabilidad, que z sea menor a menos 0,84, en la aplicación vas a tener mu igual a 0, sigma igual a 1, x igual a menos 0,84, y de todas las opciones de probabilidades que hay, vas a tener que seleccionar esto, porque es eso lo que vos estás planteando a la hora de calcular esa probabilidad. Si vos estás planteando esta probabilidad, bueno, ahí la cosa cambia. ¿Está? Sí, sí. Igualmente, las dudas que tenía hoy era cuando pedía mayor a 76, decían una parte, y bueno, yo tomaba z mayor a ese valor. Y ahí en realidad tengo que aplicar al revés. Pero bueno, eso ya lo entendí. Bien. Bueno, ya tengo esta probabilidad. Este 0,20 es lo que estábamos necesitando tener acá. Ahora ya tengo el parámetro P 0,2. ¿Sí? Entonces ya tengo el N, ya tengo la probabilidad de éxito y ya sé la probabilidad que voy a tener que calcular. La probabilidad que I sea menor o igual a 5. Bueno, recuerden que esto corresponde a una variable con una distribución binomial, por lo tanto en la aplicación les van a pedir el N, el P, la X y qué probabilidad es la que van a estar calculando. Y acá es donde les va a aparecer probabilidad X menor o igual a X, que por eso era que yo les decía qué significa que I sea menor a 6. Que I sea menor o igual a 5. Bueno, ahí van a estar llegando a este 0,9806 que aparece como respuesta. Sí, profe, me quedó, bueno, 0,9805. Bueno, Bueno, sí, no, redondeando porque es 0,59, sí, 0,6. bien. Bueno, lo que tenían que hacer quienes tuvieron este final era hacer todo esto que yo les hice acá. Obviamente de una manera más prolija, bien explicado, bien detallado, todo, ¿no? O sea, definir la variable, definir qué distribución de probabilidad tiene esa variable, hacer una interpretación gráfica de qué es lo que están buscando, definir la probabilidad y poder llegar a este resultado que aparece acá. ¿Sí? Bueno, definido el punto A, pasamos al punto B ahora. Algo que no se haya entendido del punto A, porque si o algo medio sin entender, obviamente lo del punto B va a quedar también sin entender porque está muy relacionado con el A.